Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy queremos entender la nueva ley de tierras en Colombia. Esta ley se desarrollará el punto de reforma rural del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, un tema que ha sido blanco de varias discusiones y también, por supuesto, como muchas cosas de ese proceso, de muchas especulaciones. Por un lado, hay quienes dicen que esta ley podría afectar la propiedad privada y por otro, hay quienes dicen que daría pie a acumulación de tierra, dos extremos, pero miedos que igual se dan en este contexto. En Colombia, este es un tema estrechamente relacionado con la historia del conflicto armado y fue una de las discusiones más fuertes en el acuerdo de paz. Y por eso es importante entender este punto de la mano de dos expertos. Hoy tenemos invitada a Ángela Penagos, ella es representante de RIMISP en Colombia, tiene una maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales y es economista. También es miembro de la Red Rural y ahí es muy activa y escribe sobre estos temas. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitado a Gloria Bane y ella es experta en formalización de la propiedad, es especialista en economía y desarrollo y es economista de profesión. Bienvenida. Gracias. Y con estas dos expertas que han estudiado muy de cerca este tema, vamos a intentar resolver esos mitos y dudas que han generado. Vamos a ver qué saben los que saben. Ángela, antes de entrar en los pormenores del decreto, del borrador de decreto, ahí es importante decir que todavía es un borrador, es importante entender por qué aparece esta ley en el contexto del proceso de paz y si realmente esto es nuevo en la historia, digamos, de la tierra en Colombia. Bueno, primero aparece porque es uno de los puntos más importantes del punto 1 de La Habana. Es un tema que ha estado en el debate permanente del conflicto en Colombia. Se ha intentado resolver por casi un siglo y creo que aún hay temas pendientes que debemos abordar ya de manera directa y que es una buena oportunidad en un contexto de reconciliación y construcción de paz. Gloria, ¿por qué era tan importante incluir esto dentro de la agenda del proceso de paz con las FARC? Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué estamos discutiendo las tierras, cosas como de estructuras, digamos, de la propiedad y demás con un grupo pues que era ilegal, que es criminal, que tendrá que responder ante la justicia? Pues como dice Ángela, el problema no es un problema de las FARC o de los militantes o guerrilleros de las FARC, es un problema del campesinado colombiano, de la gente que vive en las zonas rurales, que es la gente que peores condiciones de vida tienen. El tema de la tierra es un tema no resuelto. Desde la ley 200 del 36 venimos hablando de la función social de la propiedad, del derecho que tienen los campesinos a la tierra, pero no lo hemos logrado resolver. Yo pienso que esta ley es un avance frente a los intentos anteriores que hemos hecho. Tiene problemas, bastantes, pero es un avance. Y creo que no es un tema exclusivo de la guerrilla, es un tema de los campesinos y del país. Claro, esto es importante aclarar y quisiera como acotar la discusión que esto no es todo el punto de reforma rural, es un pedazo. ¿Qué tiene este punto y qué no tiene para acotar la discusión? No, pues es que este es el punto sobre el acceso a la tierra, que es fundamental para los campesinos, para los pobladores rurales y evidentemente no es el desarrollo rural. Y a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo porque aquí tendemos a confundir política de tierras, ordenamiento social de la propiedad con la política de desarrollo rural. Están relacionadas, pero son diferentes. Esta es una parte de la reforma rural integral de La Habana, pero también es una parte de la política de desarrollo rural de este país. Claro, y esto seguramente no es nuevo, esto como usted lo decía, Gloria, viene desde el 36, desde la Revolución en Marcha, y entonces pues genera muchas dudas. ¿Por qué esto es tan diferente a lo que ya existía? Es y no es diferente, hay muchos temas que se abordaron en las distintas leyes que se vieron desde el año 36, digamos, y aparecen nuevamente en esta ley figuras que existen desde la ley 160 del 94. Y lo que se hace ahora es precisar algunas cosas, introducir algunos otros elementos que han sido identificados como necesarios de introducir. También se ha detectado que la ley 160 tuvo enormes problemas de ejecución y se avanza en eso. Es decir, no es tan nuevo, no es que se esté revolucionando. ¿Qué es lo nuevo?
¿Qué es lo nuevo y por qué? Hay cosas que a mí me parecen rescatables. Y, por ejemplo, la existencia de los jueces agrarios. Eso fue una discusión eterna en este país sobre si existía o no la jurisdicción agraria. Y la ley despeja esto y establece la necesidad de que se nombren los jueces agrarios y se les dan unas tareas en formalización. Cuando hablamos de formalización, hablamos de resolver un gran problema que tenemos en la propiedad de la tierra, y es que el 70% de los predios no tienen un título cierto. Claro. Quiere decir que cuando el campesino llega al banco para dar ese predio en garantía, el banco se lo rechaza, porque eso no es un título cierto. ¿Qué tanta tierra busca, Ángela, digamos, adjudicar, entregar o dar o formalizar este proyecto? Pues mira, según datos que nosotros tenemos, que en mi opinión son bastante confiables, de la encuesta de calidad de vida del 2011, que fue una encuesta que tuvo un sobremuestreo rural importante, hizo preguntas a los hogares rurales sobre el estado de su propiedad, y el dato es que el 59% de los hogares, sus predios no estaban formalizados. Pues eso es más de la mitad de la población rural en Colombia. O sea, estamos hablando de pues algo bastante significativo. Pero Eduardo, yo quiero retomar un poco la pregunta que acabas de hacer, claro, de qué es lo nuevo. Mira, tradicionalmente el marco institucional, la política y el cuerpo normativo relacionado con la tierra se ha enfocado por mucho tiempo a los temas de acceso y distribución de la propiedad, aspectos que sin duda son muy importantes para una política estable, para mejorar las condiciones de vida en el campo, pero aspectos sobre la administración de las tierras, la formalización de la propiedad, no se habían abordado, y tanto que no había ni siquiera competencias dentro de las entidades encargadas del tema para formalizar la propiedad rural. La propiedad rural privada, no te estoy hablando de la titulación de baldíos, que en este país tendemos a confundir formalización con titulación de baldíos, que es otro tema que también es muy importante. Entonces esta política, esta normatividad se llama ordenamiento social de la propiedad, que aborda los temas cruciales de las relaciones del ser humano con la tierra, especialmente en Colombia, que es acceso, distribución, administración, formalización y los temas de restitución de tierras, que también son muy importantes en este país. En mi opinión, eso es un salto muy importante al entendimiento de la problemática en Colombia. Lo otro que te quiero decir es que uno no puede pretender que en un país que está cambiando tanto, que hace los 50 éramos un país rural, hoy somos un país urbano, pero pues de acuerdo con los datos de la misión rural, el 30% todavía de la población es rural. Necesitamos marcos normativos que se ajusten a esa realidad, que sean modernos, que sean sencillos y que sean aplicables. Y en mi opinión, este proyecto de decreto da esos pasos hacia allá. O sea, entender que estamos en otro contexto de la realidad colombiana. Hicimos un acuerdo de paz con el principal actor armado, que eso ya es un paso importante para una reconstrucción de la ruralidad en Colombia. Si quieres ya vamos a los pormenores y discutimos los puntos a favor y en contra, lo que falta y lo que tal vez está de más y no debería estar ahí. Pero mientras tanto las invito a las dos a que vayamos a ver qué dudas tienen los ciudadanos. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. ¿En Colombia habrá expropiación de tierras? Esta pregunta, Gloria y Ángela, es una pregunta que ha rondado en los medios y va muy de la mano de este miedo del castrochavismo, que es como el gran miedo que ronda hoy en los pasillos. ¿Va a haber expropiación, Gloria? La ley 160 del 94 ya hablaba de la extinción de dominio en los predios indebidamente explotados, los abandonados. Eso no es nuevo, eso siempre ha existido. Dentro de los procesos agrarios de la ley 160 se habla del deslinde de tierras en cuanto a la propiedad de la tierra, de quién es, la clarificación de baldíos, la recuperación de predios que no eran enajenables, que eran bajonales, cuerpos de agua, etcétera, cosas que nunca debieron ser ocupadas
ni apropiadas individualmente. Eso siempre ha existido. La ley tenía problemas, el INCODER exactamente tenía problemas en la ejecución. Muchas veces lograba el proceso, pero era demandable y se iba ante el Consejo de Estado y ahí se paralizaba todo. Por la vía judicial. Por la vía judicial. No, por la vía administrativa, también, porque era un evento administrativo. Entonces, las cosas no se resolvían. Cuando ya uno permite, cuando tiene la jurisdicción agraria y cuando tiene los jueces que van a ayudar a resolver esos temas, la cosa es mucho más clara y más transparente. No hay nada nuevo en términos de procesos agrarios. Eso entonces, ya ¿por qué está ahí, existe. Ángela? No, pues la verdad yo creo que es un mito y también hay que distinguir entre expropiación y extinción del dominio. Claro. O sea, cuando hay expropiación hay una compensación económica. Una expropiación se hace cuando se va a pasar una carretera, cuando hay un interés público sobre unos predios y en ese caso es expropiación. Expropiación se hace en las zonas urbanas y en las zonas rurales, si no, no se podrían hacer las calles, ni los puentes, o sea, eso Sin ir más lejos pues como este programa sale en Bogotá, la LO. Sí, ahí exacto. se expropiaron predios. Distinto es la extinción del dominio. La extinción del dominio es cuando yo te quito el dominio, cuando no hay una función social de la propiedad. Y pues eso está desde la ley 160 perfectamente claro, incluso desde antes de la ley 160. Sí. El INCOR hacía procesos de extinción de dominio. Claro. O sea, eso no es nuevo. Expliquemos eso porque creo que no mucha gente lo entiende y existe un gran miedo frente a esto, que es, digamos, el caballito de batalla de mucha gente que está en contra de esto. ¿Qué quiere decir la función social de la propiedad? ¿Es esto nuevo? ¿Cómo se va a defender? ¿Habrá oportunidad de decir, oiga, sí la estoy cumpliendo? ¿O será una cosa bastante pues, arbitraria, si se quiere, Gloria? Pues eso no es nuevo. De hecho, la Constitución colombiana dice que la tierra tiene que cumplir una función social, es decir, que la tierra se tiene que usar para producir y que cumple una función social y ecológica, que fue un elemento que se introdujo en la Constitución del 91. No necesariamente es explotación agropecuaria o artesanal, tiene además funciones ecológicas. Entonces esto es, por lo menos en las constituciones de este país desde hace muchísimo tiempo existe la función social de la propiedad y es el soporte filosófico y constitucional de todos los procesos agrarios. Ángela, ¿cómo se sabe si una tierra no está cumpliendo su función social? Cuando no se utiliza productivamente. Es primordialmente, o sea, la tierra en Colombia y en casi todo, la tierra rural, tiene una función de ser factor productivo, es decir, que es hacer parte de un proceso de generación de ingresos y que esencialmente se debe utilizar para eso. Obviamente eso tiene sus grados porque hay zonas donde tiene mayor vocación que otras y eso es importante también entenderlo. Y otro aspecto es que la tierra debe cumplir la propiedad de la tierra también tiene que cumplir una función ecológica. Y eso pues está desde hace muchos años en Colombia y no es nada nuevo. Claro. Hay una metodología que introduce esta ley que usted conoce muy bien, Gloria, y es la metodología del barrido predial. ¿Qué es eso y por qué es tan importante entenderlo en el contexto de este borrador? Pues la verdad es que desde el comienzo de la administración del presidente Santos, se comenzó en el Ministerio de Agricultura a trabajar en el tema de la formalización de la propiedad. Se detecta desde hace mucho tiempo que ese es un problema grave que tienen los habitantes del campo. Y se reintenta, se retoma un esfuerzo que se hizo por allá en el año 95 cuando estaba el presidente Samper, de entender el problema de la ilegalidad y facilitar la formalización. En el ministerio empezamos entonces a diseñar un procedimiento para formalizar, buscando que fuera participativo, es decir, que fuera la comunidad la que avalara los linderos, la que precisara si efectivamente la persona era quien que pretendía el predio, era quien lo estaba explotando, haciendo los levantamientos de los predios. Y incluso hubo una ley que se tramitó en el Congreso que decía que las pruebas que recaudaba el ministerio, el programa de formalización del ministerio, eran suficientes para que el juez dictara sentencia. Este procedimiento se ejecutó y todavía se ejecuta
en miles y miles de predios en distintas zonas del país y fue muy discutido con los expertos y finalmente se decantó en esta ley donde cuando uno lo lee parece súper reglamentario, pero pues es importante que Tiene que ser así. tiene que ser así. La ley tiene muchas otras cosas reglamentarias, este proyecto que yo le sacaría, pero aquí sí creo que es necesario dejarlo. Y permite entonces, a través de un método participativo y conjunto, es decir, toda la comunidad se resuelven los problemas de un área específica. Se focaliza una zona y entonces se va predio a predio, identificando cuáles son los linderos, cuáles son los propietarios, cuáles son poseedores, y entonces a partir de allí... Básicamente, mapear la tierra de mapear, una pero forma... desde el punto de vista físico, jurídico, de los predios. Claro. Hay mucha participación de la comunidad y eso legitima los actos y el juez por eso tiene la garantía, la certeza de que se hicieron las pruebas correspondientes. Ángela, esta ley, digamos, ya lo decíamos en la introducción, hay quienes le temen porque creen que se está afectando la propiedad privada. Ustedes ya explicaron claramente que esto no es nuevo, que esto ya existe, bueno, de 1000 tonos se puede decir. Pero hay otros que dicen, bueno, esto puede, por el contrario, beneficiar la acumulación. Y hay dos figuras que dan miedo ahí, y vamos a explicarlas y entender por qué sí y por qué no podría generar eso. Uno es la creación de la unidad de producción rural, y otra es la creación de una figura que es el derecho real de la superficie. ¿Qué es esto y por qué daría miedo y por qué no debería dar miedo? Bueno, la unidad de producción rural, como yo la interpreto, que está en el proyecto de ley, busca poder adjudicar baldíos a aquellos campesinos o productores agropecuarios que ya tienen algo de tierra y que pueden utilizar mano de obra no familiar para su explotación. Una limitación que tiene la UAF es La que unidad agrícola familiar es que no puede utilizar mano de obra que no sea familiar. Claro. Eso limita mucho la productividad de cualquier explotación agropecuaria porque uno de los problemas que tiene la UAF es que asume que el país demanda la misma cantidad de mano de obra rural en cualquier parte de Colombia. Entonces, una UAF en el Bichada, que puede ser de más de 1000 hectáreas, se pretende explotar con una familia. Mientras que una UAF, probablemente Boyacá, que es de 10 hectáreas, tal vez sí se puede explotar con mano de obra familiar. ¿Hay miedo? ¿Es justificado este miedo de la acumulación por medio de esta figura? No, para nada. Me parece que no tiene nada que ver. Distinto es que yo creo que la figura no es necesaria. Eso es otra cosa, pero no me parece que la unidad... ¿Por qué no es necesaria? Porque yo creo que es más fácil reformar la UAF y Claro. reglamentarla debidamente. En ese sentido, el problema de la UAF, primero que es una figura bastante antigua, es que no reconoce que este país es muy heterogéneo y obliga al trabajo familiar no remunerado a explotar grandes cantidades de tierras en algunas zonas. Quiero pasar a la segunda figura, Gloria. ¿Qué es esto del derecho real de la superficie y por qué podría llegar a generar miedo? Ya se había discutido mucho en la ley de Sidres, como, bueno, es una figura que permite explotar sin ser dueño, pero esto no beneficia necesariamente al campesino. ¿Usted qué opina de eso? Pues es una figura que en otros países se ha usado. Chile, creo, la ha usado con éxito. Lo que busca es darle seguridad a quien usa tierras de otros, en arriendo, por ejemplo, de que lo que pone encima de la superficie, las cañas, las palmas, pueda ser registrado. La propiedad de eso que se pone encima pueda ser registrado y entonces en el momento en que se liquidan los contratos de arriendo, de lo que sea, entonces uno pueda tener un derecho firme sobre eso que registró. Para mí eso no es necesario cuando uno mira la experiencia de los contratos de caña en el Valle del Cauca, de cuentas en participación o alquiler de tierras para caña. Siempre está pactado qué pasa cuando al finalizar del contrato las cañas tienen más de 16 meses, qué pasa cuando tienen menos. Eso se pacta. Lo que se argumenta es que los contratos de arriendo son contratos comerciales en donde la solución de las controversias no es tan
firme, como cuando usted dice, yo registré la propiedad de estas cañas en la superintendencia notarial, en la oficina de registro, y entonces hay quien me lo defienda. Ángela, pero ¿usted cree que esto brevemente, en 30 segundos, podría dar pie a una, digamos, beneficio no tanto del campesino, sino de agroindustrias, que mucha gente ha criticado ese punto, ya en las sidres y ahora en esto? Sí, si no se reglamenta bien. Yo creo que la intención y la posibilidad es buena, pero es necesario tener unas reglas de juego bien claras para su implementación. Gloria y Ángela, las invito entonces a que vayamos a entender las conclusiones, la pepa de este asunto. Hoy estamos tratando de entender la ley de tierras que se discute en un borrador que presentará el gobierno en los próximos días. Esto ha generado muchos miedos por parte de la gente, unos que piensan que esto afecta a la propiedad privada y otros en cambio que creen que daría pie a acumulaciones indebidas de agroindustrias y no en beneficio de los campesinos. Dos expertas nos van a explicar la pepa de hoy. Ángela, ¿cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto para mí es que es necesario un nuevo régimen de tierras en Colombia, pero que es importante separar lo que tiene que ir por las facultades en el marco del acuerdo y una reestructuración del régimen debe ir por los procedimientos normales y debe debatirse como es necesario y debido. Gloria, ¿cuál es la pepa de este asunto? Y sobre todo en ese enfoque, teniendo en cuenta que esto viene del acuerdo de paz para romper esa estructura del conflicto que viene de la tierra. Que es necesario concretar las ofertas que se hicieron de ajustes en el sector de la propiedad en La Habana, concretarlo mediante un nuevo ordenamiento legal. La ley que tenemos no es suficiente. Sin embargo, este proyecto de ley requiere varios ajustes que me parece necesario discutirlos con calma. Brevemente. Hay algunas cosas de las que yo no he hablado aquí, pero que me preocupan. ¿Para quién es la tierra? Cuando empezamos por decir que la tierra se adjudica a las personas naturales o jurídicas colombianas. Por Dios, la persona jurídica colombiana, cualquier extranjero constituye una empresa colombiana. Ya. ¿Qué son asociaciones? Entonces dice que solo tendrán derecho los que tienen un ingreso o patrimonio X. Pero usted cuando va a una sociedad, cuando uno conforma una sociedad, ya no controlan el patrimonio de los asociados, sino el de la sociedad. Entonces yo digo, definitivamente la tierra tiene que ser para las personas naturales, porque si no allí se nos cuela todo el mundo. Gloria y Ángela, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Es un tema que no termina acá. Prometo invitarlas a evaluar la evolución de lo que pase con esta y otros temas rurales de los cuales ustedes son expertos. A todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Si quiere que traigamos dos expertos como los de hoy para que expliquen algún tema de su interés, por favor escríbanos a nuestras cuentas de Twitter, @lapepa_oficial o a la del canal o la de lasillavacía.com que aparecen en pantalla. Este programa, como todos los que hacemos a las 9:30 de la noche con repetición a la 1:30 de la tarde, quedan en el YouTube, tanto del canal como de La Silla Vacía, para que ustedes puedan ver una y otra vez y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.